Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad de hoy. Vamos a platicar sobre un tema muy importante, muy frecuente en la práctica clínica cotidiana, no solo en la emergencia de los hospitales, sino en las consultas de los médicos ambulatorios, como lo es la desinfección del tracto urinario. El doctor Samayoa ha hecho una revisión y una presentación bastante completa con algunos de los aspectos más importantes a tomar en cuenta en pacientes que tienen infección de tracto urinario y que pues debemos siempre estar pendientes de estar monitoreando y girando para pues no solo tener una buena respuesta antibiótica, sino evitar problemas como la sobremedicación y la eventual el desarrollo de resistencia bacteriana por un abuso del uso de antibióticos. Así que adelante, doctor Samayo, por favor. Gracias, doctor. Doctores, compañeros, les voy a presentar, como mencionó el doctor Moreira, sobre infecciones del tracto urinario. Entonces, para desambiguación y definiciones de algunos términos y en general, voy a utilizar ITU o infección del tracto urinario para referirme a varios tipos de afectaciones clínicas. Esto puede incluir la bacteriuria asintomática, que la voy a abreviar a ASB por sus siglas en inglés. Puede existir una cistitis, prostatitis y pielonefritis. La diferencia principal entre la ITU sintomática y la ASB es que la ASB genera sin que surjan síntomas por la presencia de bacterias en las vías urinarias y por lo general no necesita tratamiento. En cambio, la ITU sí se van a tornar sintomáticas, lo cual justifica el uso de antibióticos. En la presentación entonces utilizaré el término ITU para enfermedades sintomáticas en general, cistitis para infección sintomática de la vejiga y pielonefritis para infección sintomática de los riñones. Empezando por un poco de epidemiología y factores de riesgo, las ITU van a ser más frecuentes en mujeres que en los varones, excepto en lactantes y ancianos. Eso lo voy a describir un poco más adelante. Pero comenzando con que esta mayor ocurrencia de ITU en mujeres va a ocurrir por 3 razones principales. Primero, por la uretra, que está en una zona perianeal, se van a encontrar a mucho menor distancia que en un varón. Segundo, porque la uretra es más corta en la mujer, por lo que la distancia que debe recorrer una bacteria hasta llegar a la vejiga va a ser menor. Y tercero, porque la mujer tiene fluctuaciones hormonales que alteran los mecanismos de defensa natural, por ejemplo, la cambio de acidez de la vagina, y además existe la pérdida de soporte de estrógenos luego de una menopausia. Vamos a recordar que los estrógenos también son importantes para mantener un trofismo uretral, que es un factor importante en la prevención del ascenso de las bacterias. Continuando, la mayoría de varones con infección de tracto urinario van a tener alguna anomalía funcional o anatómica de las vías urinarias, y es por esto que la incidencia cambia con referencia a los lactantes y a los ancianos. Los lactantes varones tienen más a menudo anomalías congénitas del aparato urinario, y a partir de los 50 años de edad son más comunes en varones los casos de obstrucción por hipertrofia prostática. Esto no quiere decir que un varón con infección de tracto urinario tenga que tener una anomalía anatómica o funcional, pero estas sí deben ser consideradas, especialmente si el paciente tiene estas infecciones recurrentemente. Hablando un poco más de la etiología, los patógenos que van a causar las infecciones de tracto urinario son variables, pero lo más común son los bacilos gram negativos esféricos, que van a migrar hacia las vías urinarias. En la cistitis aguda, sin complicaciones, específicamente en Estados Unidos, menciona Harrison que los agentes etiológicos son el E. coli, va a comprender de 75 a 90% de los gérmenes aislados, Staphylococcus saprophyticus, que va a ser un 5 al 15% de tales microorganismos, y Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Citobacter, Candida y muchos otros van a ser el resto del 5 al 10% de las ocurrencias. Hablando ahora de patogenia, en la mayor parte de las ITUs, las bacterias causan la infección al ascender a la uretra, de la uretra a la vejiga, ya que la introducción de las bacterias en la misma ocasiona de modo inevitable infección sostenida y sintomática. Si el ascenso persiste hacia los uréteres y después a los riñones, se tiene la vía por la que se desarrollan muchas de las infecciones del parénquima renal. Normalmente los microorganismos se eliminan por la micción normal y los mecanismos de defensa innatos de la vejiga del paciente,
Pero cualquier cuerpo extraño en las vías urinarias, como por ejemplo una sonda vesical o un cálculo, puede aportar una superficie inerte para que las bacterias la colonicen. Y aparte de esto, también, por ejemplo, las micciones anormales y un volumen de orina residual importante, o ambos incluso, pueden inducir a una infección verdadera. Es posible también que los microorganismos ascendan a través de la sangre. Sin embargo, esto corresponde a un porcentaje muy pequeño de las ITUs y por lo general es causada por patógenos como Salmonella o Staphylococcus aureus. Finalmente quiero dejar que la presencia de cándida en la orina de un sujeto con buena función inmunitaria, al que no se le ha practicado instrumentaciones en las vías urinarias, denota contaminación de genitales o diseminación visceral muy extensa. Voy a hablar ahora un poco más sobre los síndromes clínicos. Lo más importante va a ser la diferenciación entre un ASB y una ITU. La ASB o bacteriuria asintomática, como mencioné al principio, es de pensar solo si la persona no tiene manifestaciones locales o sistemáticas atribuidas a las vías urinarias. Por ejemplo, se encuentra cuando a un paciente se le practica un cultivo de orina con método de detección inicial, por alguna causa que no esté vinculado con el aparato genitourinario y se le descubre una bacteriuria, ¿verdad? La presencia de signos y síntomas sistémicos como fiebre, alteraciones del estado mental y leucocitosis positivos en un cultivo de orina es muy inespecífica y no justifica el diagnóstico de una ITU sintomática, salvo que también haya otras causas que la hagan factible. Por lo general, el tratamiento de una bacteriuria asintomática solo es recomendable en embarazos, previo a una resección transuretral de próstata o algún otro procedimiento similar que involucre el área y el aparato, o si hubo si se quiere utilizar instrumentación en el paciente. Hablando ahora de cistitis, las manifestaciones típicas de una cistitis son la disuria, colaquiuria y urgencia para la micción. También se observan a menudo nicturia, dificultad para la emisión de chorro, molestias suprapúbicas y hematuria macroscópica o franca. En general, el dolor en el flanco o la dorsalgia unilateral nos puede constituir una indicación de que hay afectación de la zona superior de las vías urinarias. Ahorita hablando de cistitis, solo nos referimos a la vejiga. Una fiebre también es un signo de infección invasora de los riñones por la próstata. En pielonefritis me quiero extender un poco más. El cuadro clínico inicial de una pielonefritis poco intensa va a incluir febrícula, lumbalgia, puede o no haber dolor en el ángulo costovertebral y en tanto el trastorno intenso se va a manifestar por fiebre más alta, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en el flanco. Por lo general, el comienzo de los síntomas va a ser agudo y quizá no se detecten manifestaciones de cistitis. La fiebre va a ser el elemento principal que nos permite diferenciar entre una cistitis y una pielonefritis. La fiebre en la pielonefritis se muestra de manera clásica una característica que mencionan como valla de picos, es decir, que tiene picos altos que muestran curación en un lapso de 72 horas, después de haber comenzado el tratamiento, pero que después regresan. Diabéticos y pacientes con problemas pancreáticos tal vez tengan un cuadro clínico inicial de uropatía obstructiva originada por una necrosis papilar aguda, en la cual las papilas esfaceladas obstruirían el uréter. También puede haber necrosis papilar y van a manifestarse en algunos casos de pielonefritis complicada, igual por obstrucción. Puede haber una enfermedad drepanocítica, nefropatía por analgésicos, también es una posibilidad, o una combinación de cualquiera de todos estos padecimientos mencionados. En casos inusuales de necrosis papilar bilateral, el primer signo del trastorno puede ser un incremento rápido en la concentración de creatinina sérica. Hay algunos tipos de pielonefritis en los que me quiero enfocar el día de hoy, empezando por la pielonefritis enfisematosa. Va a ser una modalidad particularmente intensa de la enfermedad que se acompaña de la producción de gases en el tejido renal y perirenales. Casi siempre surge de manera exclusiva en diabéticos. Esta imagen que tengo en esta diapositiva la incluía también el libro de Harrison. Es de una tomografía. Podemos ver en ambas flechas que se puede apreciar ese gas, la producción de gas en esos tejidos renales, que nos va a indicar casi ciertamente que es una pielonefritis enfisematosa.
específicamente también si lo relacionamos con el cuadro de diabetes. Quiero hablar también de la pielonefritis xantogranulomatosa. Se va a desarrollar cuando hay una obstrucción crónica de las vías urinarias. A menudo nos mencionan que es por cálculos en asta de ciervo. Los busqué y son litos coraliformes, les dicen algunos, o en asta de venado, que se alojan en la pelvis renal y empiezan a extenderse, toman como forma del molde, por así decirlo, del cálice, y se extienden como ramificaciones. Entonces, junto con una infección crónica, esto va a culminar en la destrucción supurada de los tejidos renales, como vemos en ambas imágenes. El estudio histopatológico del tejido que nos queda, el residual, suele tener un color amarillento, como en la imagen B, con infiltración de macrófagos llenos de lípidos. La pielonefritis en general también se puede complicar con la formación de abscesos dentro del parénquima, y es importante sospechar el desarrollo de este padecimiento si ocurre fiebre incesante, la bacteremia persiste o ambos cuadros continúan a pesar de recibir antibióticos. Continúo ahora con prostatitis. Prostatitis va a comprender las anomalías infecciosas y no infecciosas que producen la inflamación de la próstata. Las infecciones pueden ser agudas o crónicas, de naturaleza casi siempre bacterianas, y son menos comunes que la entidad no infecciosa en un síndrome de dolor pélvico crónica. Antes se le conocía como prostatitis crónica. El cuadro inicial de una prostatitis bacteriana aguda va a comprender disuria, polaquiuria, dolor en la zona prostática, pélvica o perineal. Por lo general manifiesta fiebre, escalofríos, y es frecuente que haya síndromes de obstrucción del cuello vesical. Y son estos síntomas de obstrucción los que nos pueden producir después un problema con las vías del tracto urinario. El cuadro clínico inicial de una prostatitis crónica bacteriana va a ser más inconstante porque hay episodios recurrentes de cistitis que se pueden acompañar en ocasiones con el dolor pélvico y perineal, pero no va a ser tan constante como una de cuadro agudo. Aquí quería, perdón, sí. Con las infecciones de las vías urinarias con complicaciones, estas van a ocurrir cuando el episodio sintomático de cistitis o pielonefritis en un paciente puede ser por predisposición anatómica a la infección o por un cuerpo extraño. Y los factores que nos predisponen, esto va a ser una respuesta tardía al tratamiento. O sea, estas complicaciones, ITUs complicadas, nos van a ocurrir varias veces, pueden recurrir varias veces en un mismo año, y esto hace que los pacientes la traten intermitentemente de la misma manera. Ahora sí, con diagnóstico. El diagnóstico siempre debe comenzar con una anamnesis. Los datos que nos suministran los pacientes tienen gran valor predictivo en los casos de cistitis sin complicaciones. Los instrumentos diagnósticos útiles que nosotros vamos a utilizar son, por ejemplo, la tira colorimétrica para orina y el análisis de la misma. También el cultivo de orina, que nos puede confirmar de manera retrospectiva un diagnóstico que ya realicemos previo. Esto también, pues el modus operandi que cada uno utilice para el diagnóstico y tratamiento de ITUs va a cambiar dependiendo del paciente, por supuesto. En la interpretación de los resultados de la tira, solo los miembros de la familia de las enterobacterias convierten el nitrato en nitrito, que es lo que es necesario que se acumule de manera suficiente en la orina para activar el nivel del umbral de infección. Si a un paciente se le dan líquidos de forma forzada o muy comúnmente para que tenga fricciones con frecuencia, esta va a tener una menor posibilidad de que las tiras nos detecten los nitritos porque van a estar más diluidos, incluso hablando de un E. coli. Entonces, la detección de bacterias en el cultivo de orina, ahora hablando de cultivos, nos va a constituir la norma de referencia de un diagnóstico definitivo de ITU. Hay que recordar que los resultados del cultivo aparecen después de 24 horas de haber sido tomada la muestra. Además, para una identificación específica del organismo es necesario que transcurran 24 horas adicionales, o sea, 48 horas en total. Entonces, por eso es que mencionaba que se utilizaba solo para confirmar un diagnóstico que ya hayamos realizado con la clínica y con las pruebas más inmediatas.
Para el tratamiento, pues un tratamiento antimicrobiano está garantizado para cualquier infección de tracto urinario que sea verdaderamente sintomática, y la elección del antimicrobiano, su dosis y la duración del tratamiento siempre van a depender del sitio de infección, de la presencia o ausencia de condiciones que compliquen la misma. Esta tabla está en el libro de Harrison. Es muy útil para cuando estamos utilizando un tipo de antimicrobiano específico. Nos da la eficacia clínica, nos da más o menos los efectos secundarios y la dosis y duración del tratamiento. Enfocándonos en este tratamiento, enfocándonos un poco más en las poblaciones específicas, empecemos con la de las infecciones del tracto urinario en embarazadas. Hay algunos fármacos, como por ejemplo la nitrofuratoína, la ampicilina y las cefalosporinas, que se consideran inocuos en el inicio del embarazo. Nos menciona también que no deberíamos utilizar sulfonamidas en el primer trimestre por posibles efectos teratógenos, ni cerca del término del embarazo, porque pueden producir kernicterus, que es una encefalopatía bilirrubínica. Busqué un poco más acerca de este técnico de kernicterus y menciona que es un daño cerebral que se puede presentar debido a altos niveles de bilirrubina en la sangre del bebé y puede causar muchos problemas, por ejemplo, parálisis cerebral, pérdida auditiva, etcétera, etcétera. Solo como una desambiguación. Tampoco se recomienda el uso de fluoroquinolonas. El libro de Harrison menciona que estas se evitan generalmente durante el embarazo y la lactancia porque son tóxicas para el desarrollo de cartílago fetal, pero tras un poco más de investigación encontré un artículo de revisión sobre el tema, es de El Horizonte Médico de Perú, y solo algunos estudios experimentales en animales han dado estos efectos adversos. Ninguno de los, no se ha realizado ni hay estudios experimentales que nos digan que hay un aumento de las malformaciones congénitas o de la degeneración del cartílago de los fetos durante el embarazo humano. Entonces, por lo visto, la prevención del uso de las fluoroquinolonas solo es en caso de que de que sean dañinas, ¿verdad? La ampicilina y las cefalosporinas, regresando a los antibióticos que sí están recomendados, se pueden administrar de manera amplia en el embarazo y son los más indicados para tratar una ITU asintomática, que si recordamos mencionaba que el embarazo era uno de los criterios en los cuales podríamos usar para tratar una ITU asintomática. En el caso de embarazadas que tengan pielonefritis y manifieste de forma plena esta pielonefritis, la norma asistencial es la administración de beta-lactámicos parenterales. Continuando con las infecciones en varones, como mencionaba, la próstata está afectada en la mayor parte de los casos de infección de tracto urinario en varones, van a ser febriles, y el objetivo va a ser entonces erradicar la infección de la glándula y de la vejiga urinaria. A los que al parecer tienen una ITU sin complicaciones, se recomienda un ciclo de 1 a 2 semanas con fluoroquinolona. Si se sospecha la presencia de prostatitis bacteriana aguda, habrá que empezar a administrar antibióticos después de haber obtenido orina y sangre para el cultivo, porque el tratamiento se va a adaptar según los resultados de este cultivo y se debe continuar entre 12 a 4 semanas dependiendo del antimicrobiano escogido. Con respecto a las ITUs relacionadas a la hospitalización y al uso de sondas, estas se van a definir por bacteriuria y manifestaciones de las vías urinarias en un sujeto con una sonda colocada. Los signos y síntomas están localizados principalmente en las vías urinarias y van a incluir manifestaciones de índole general, por lo demás no explicadas, como por ejemplo la fiebre. Dado que las sondas, como había mencionado, proporcionan un conducto para que las bacterias ingresen a la vejiga, la bacteriuria va a ser inevitable con el uso prolongado de una sonda. En estos casos, los resultados de los cultivos de orina van a ser esenciales para orientarnos en cuanto a la elección del tratamiento debido a la potencial resistencia de un microbio o de una bacteria adquirido dentro de un ambiente hospitalario. Pero en general, se recomienda un ciclo de 7 a 14 días, 1 a 2 semanas, de antibióticos, y siempre se van a preferir o le utiliza más estudios para saber si estos están surtiendo efecto. Así que
una pancultivación del paciente siempre es preferida durante el tratamiento para ver si la eficacia de los antibióticos está surtiendo efecto. La mejor estrategia siempre va a ser la prevención de esta infección urinaria. Entonces, tratar de evitar la inserción de sondas innecesarias y retirar las sondas una vez que éstas ya no estén en uso, ¿verdad? Adicionalmente, este algoritmo está dentro del libro de Harrison. Va a contener en gran detalle el proceso de anamnesis, consideraciones diagnósticas y también las terapéuticas. Todo dependiendo del cuadro inicial del paciente y de las características de este cuadro inicial clínico. Entonces, si podemos comenzar con este pedazo, es la parte de arriba, que yo considero que es la más importante, porque el inicio de la mayoría de ITUs va a ser con disuria, polaquiduria, la urgencia para micción. Entonces vamos a tener cuáles son las características de nuestro paciente. Si es una mujer que por lo demás está sana, no está embarazada y hay bajo riesgo de resistencia a los múltiples fármacos, pues se puede considerar que es una cistitis no complicada, va a ser bastante fácil el diagnóstico, no va a ser necesario un cultivo de orina y se va a considerar tal vez un control ambulatorio en vez de una hospitalización y de un uso de antibióticos por un tiempo muy prolongado. Si es una mujer con antecedentes o factores de riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, se puede hacer un análisis general y un cultivo de orina para valorar si no se trata de una de estas enfermedades de transmisión sexual. Si es con un varón con dolor perineal y pélvico o prostático, entonces pues podemos considerar la prostatitis aguda, que mencionamos era lo más común, un análisis general y cultivo de orina para ver si tiene o no tiene dicha bacteremia y una posible valoración con un urólogo. Si el paciente tiene una sonda urinaria permanentemente o recurrentemente, pues se considera que es de último índole que me expliqué. Cambiar, extraer la sonda, un análisis general y cultivo de orina y los hemocultivos por si hay fiebre. Para el resto de pacientes, para el resto de la población, un análisis general y cultivo de orina por lo general nos confirma la presencia o la ausencia de un microbio en la vía urinaria. Este es el resto del cuadro. Vamos a ver si la enfermedad, si el ITU es de un inicio agudo de dolor en la espalda, si hay náuseas, vómitos o fiebre, con o sin síntomas de la cistitis. Entonces vamos a tener que si la mujer está sana y no está embarazada, se considera una pielonefritis no complicada. El análisis general y el cultivo de orina nos va a indicar el microbio al que tenemos que tratar y una consideración de como un paciente externo o ambulatorio, ¿verdad? Para el resto de los pacientes, considerar la pielonefritis o prostatitis aguda en caso de que sea varón, cultivo de orina y cultivo de sangre como las pruebas que vamos a utilizar casi siempre. Si los síntomas sistémicos son la fiebre y el estado mental alterado, vamos a pensar que si es una persona de edad avanzada o si tiene una persona con lesión de médula espinal y no puede moverse, si es alguien con una inmunodeficiencia o si no tenemos un diagnóstico alternativo, podemos considerarla como una infección urinaria complicada. Siempre buscar la causa subyacente y nuestros cultivos siempre se realizan. Si es una asintomática, el cultivo de orina positivo en una persona embarazada o receptora de trasplantes renales, vamos a considerarla obviamente asintomática y habrá que hacer una detección y tratamiento sobre el microbio específico que nos salió en el cultivo. Si está el cultivo de orina positivo en los demás pacientes, si no ni está embarazada ni fue de recipiente de trasplante, pues no necesitamos un tratamiento adicional. Si el cultivo de orina es positivo y la persona tiene una sonda permanente o recurrente, pues entonces no tenemos que utilizar ningún tratamiento específico por el momento, porque no hay síntomas, pero sí se recomienda retirar la sonda. Los síntomas urinarios agudos y recurrentes, si la mujer está sana y no está embarazada, se realiza el cultivo de orina para hacer un diagnóstico y una profilaxis o tratamiento inicial para el paciente en caso de que querramos desambiguar alguna anomalía anatómica o funcional. Y si el paciente es del género masculino,
hacer una interconsulta con urólogo para estar 100% seguros de que no sea esta misma situación de una malformación anatómica o funcional. Y eso sería todo lo que yo tenía preparado por hoy. Y sí, quedo atento a sus comentarios. Gracias, doctor Cristian Samayoa. La clase está bastante completa, como habíamos comentado. La presentación está bien orientada y plantea diferentes escenarios en los que debemos que tomar en cuenta para pues, tomar decisiones terapéuticas adecuadas. Sobre todo en el sentido de procurar evitar el abuso del uso de antibióticos para que esto no genere un incremento de la resistencia bacteriana en nuestros pacientes con infecciones de tracto urinario y evitar de esa manera pues vernos en la necesidad de utilizar otro tipo de terapéuticas más amplias o invasivas. Quisiera recordarles que el hecho de que tengamos un cultivo positivo o datos que sugieran infección urinaria en examen simple de orina, no siempre son sinónimo que debamos o tengamos que usar un esquema de antibiótico, sobre todo si la paciente o el paciente no tienen fiebre, no tienen sintomatología y lo único que hay es positividad en cultivo de orina, pero está el paciente estable y no hay ningún dato clínico que sugiera que el paciente esté con una infección activa, uno debe ser muy cauteloso para decidir o no dejar un antibiótico en el paciente. Vamos a ver si alguien más del grupo de estudiantes o los docentes quieren hacer algún comentario.